Muy buenas tardes, hermanos y hermanas que están reunidos en el santuario desde Phoenix, Arizona, para adorar a Dios, para estudiar su palabra, para escucharla, para alabar su nombre, para compartir el gozo, la alegría entre los hermanos. Queremos pues dar la bienvenida a todos aquellas personas o hermanas que se conectan domingo tras domingo a esta hora para escuchar el estudio bíblico dominical. Es un estudio dirigido especialmente a los adultos, jóvenes y adolescentes. Así que queremos pues que todos ellos sean partícipes y que sean bendecidos por la palabra del Señor. Los que están presentes, pónganse de pie. Vamos a leer el texto bíblico que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 15 al 19. Ustedes siguen con su vista, esta lectura bíblica. La palabra de Dios dice así, repito, Hechos 9, versículos 15 al 19. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Continuemos 20 al 22. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? A eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Oremos al Señor pidiendo la bendición, la iluminación del Espíritu Santo que nos guíe para entender la palabra. Y oremos por todos los que vienen en camino y por los que están conectados desde este momento en esta exposición bíblica. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, que no está lejos de nosotros. Está entre nosotros tu presencia, la presencia de Dios el Creador, conocido como el Padre de Jesucristo, el Redentor, y el Espíritu Santo el Consolador. Están presentes entre nosotros, podemos dialogar, podemos platicar, podemos interactuar una conversación espiritual con ellos mediante tu palabra. Abre nuestros entendimientos, Señor, para que entendamos qué es lo que tu palabra nos ordena. Y permita, Dios, que los entendimientos de los que van a escuchar esta exposición también sean abiertos para poder descubrir que en este pasaje bíblico y en todos los textos bíblicos hay una intención de Dios, hay un propósito de Dios para abrir nuestras mentes y ser servidores del Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo
Y todos decimos amén y un aplauso de bienvenida a todos los que están presentes y a todos los que están conectándose en esta transmisión. Pueden sentarse teniendo sus Biblias abiertas y una libreta de nota y una pluma para anotar aquellas palabras, aquellos pensamientos tan importantes. En ese pasaje bíblico se trata del perseguidor, se trata del fugitivo de Dios. Hay gente que no sabe que están huyendo de Dios, ¿sí? No saben que están escondiéndose de Dios. Ellos no lo saben hasta que el Evangelio llegue en sus mentes y les señala a ellos por qué están huyendo, por qué huyen del propósito de Dios. Entonces allí el Espíritu Santo trabaja en ellos para iluminarlos y atraerlos a la palabra de Dios, y ahí surge el encuentro, experiencia del poder perdonador de Cristo. Así que, mis hermanos, en esta tarde se trata de Saulo. Saulo es el nombre hebreo y Pablo es el nombre latino, de latín, latino. Así que tenemos doble nombre, el Saulo, que eso le describe a él como un judío, descendiente judío, que hablaba el hebreo y además de otros idiomas, pero era su, vamos a decir, su dato biográfico que identifica a Saulo. Estudió en una de las escuelas más estrictas de ese tiempo. Habían 3 escuelas: escuela de Gamaliel, escuela de Hiel y la escuela de Shammai. Son 3 escuelas con diferentes métodos y maneras de interpretar la ley de Dios que aparece en el Antiguo Testamento, ¿sí? Diferentes puntos de vista de interpretación por medio de estos eruditos, o sea, entonces, o sus maestros. Y Saulo entró en la escuela más estricta de su tiempo, que era la escuela de Gamaliel. Digan conmigo, Gamaliel. Era uno de los eruditos más conservadores de las otras escuelas. Era el erudito Gamaliel que para interpretar los textos bíblicos, él tomaba en cuenta la historia de la intervención de Dios en el pueblo, la historia de las promesas que Dios dio y que cumplió, la historia de los patriarcas. O sea que Gamaliel era un conservador y estricto en ese sentido. Y a la vez, tan estricto que era, ¿verdad?, enseñaba de que lo que está escrito en la ley, así debía de cumplir. Y hasta cierto punto, eso abrió la mente, en este caso de Saulo, para que entendiese ya como un graduado de la escuela de Gamaliel, pusiese algo de su interpretación. Y pues, por supuesto que Saulo conocía cómo pensaban los otros eruditos maestros o rabinos de las otras 2 escuelas. Él sabía y conocía también. Conocía los partidos religiosos, tenía amistad, tenía convenios, tenía todas esas cosas que lo ayudaba para tener más respaldo de su credencial como un representante religioso. Pero, como habíamos mencionado en la clase anterior, de que sus planes le fue desbaratado, le desapareció de su mente y su corazón el plan que él llevaba a Damasco. ¿Cuál era el plan de él? Perseguir y arrestar, matar y encarcelar a todos los que profesaban creer en Jesucristo. Y no estamos hablando
de una persecución contra gentiles, sino estamos hablando de una persecución contra su misma raza, ¿sí? Contra su misma gente, contra los mismos judíos, pero ahora convertidos. Hay judíos, hermanos, del día de hoy que están convertidos y se están convirtiendo, aceptando el documento del Nuevo Testamento como un documento sagrado, en lo que relata la vida de Jesús, sus enseñanzas, sus predicaciones y sus apóstoles que plasmaron lo que oyeron de Jesús, etcétera. Hay judíos convertidos con esa fe, solamente que guardan en parte lo que el judaísmo practica, pero por otra parte ellos creen en el Mesías como nosotros, en el Señor Jesucristo. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Porque los judíos de toda la tierra, en todas las culturas, están escuchando también el mensaje bíblico. Y ayer precisamente miré una grabación de un predicador español de España, que desde la pandemia del 2019, donde se cerraron todos los templos, como yo les mencioné, lo que sucedió con nosotros, una gran parte de la membresía de nuestra iglesia en un año cerrado, pues se les hacía difícil sentarse detrás del celular, ver en WhatsApp, ¿sí? O escuchar a través del Zoom los mensajes y los cantos, porque pocas personas, ¿verdad? Quizás por la edad, porque ya no tuvimos la oportunidad de ser educados con los aparatos estos, se nos hacía difícil. Pues gran parte de esa congregación se quedaron, ya no volvieron. Además que eran inmigrantes de paso, porque hay inmigrantes en congregaciones que están de paso, están nada más un tiempo, un rato y se van, se emigran de iglesia en iglesias, etcétera. Pero nosotros los que quedamos son como 9 familias, y una familia, por decir nueva entre nosotros, es la familia de nuestro hermano Isaí y de su compañera, nuestra hermana Dayana y su niña. Es una nueva pareja. Y entonces, y todos los demás son los que quedamos después de la pandemia. Damos gracias al Señor y demos un aplauso a ustedes mismos y a aquellos hermanos y hermanas que a pesar de la pandemia y de todas esas cosas, todavía mantienen su fe, mantienen su filiación con la Iglesia de Dios Fraternidad Cristiana aquí en el Central de Phoenix. Amén. Ahora, Saulo pues se le desbarató su plan. ¿Quién lo desbarató? La presencia de Dios. Digan conmigo, ¿quién desbarató los planes malignos que llevaba Saulo en Damasco? La presencia de Dios. La presencia de Dios desbarató su plan, le borró toda la maldad que llevaba en su mente, ¿sí? Le borró todo, malos pensamientos. Por eso, hermano, una persona convertida tiene que empaparse de la palabra de Dios, porque depender, estudiar la palabra de Dios es como dar mantenimiento al cerebro. ¿Cuántos lo creen en eso? Es como dar mantenimiento al cerebro. Es como para limpiar, ¿verdad? La mente, porque estamos rodeados, hermanos, de gente que no temen a Dios, gente que usa malas palabras, gente que pone sus músicas. Por eso un cristiano convertido tienen que poner más alabanzas espirituales en su mente, en su corazón, para que así pueda tener un corazón limpio, como dice el Salmo 51. Crea en mí, dijo David, un corazón limpio, un espíritu nuevo, para que te adore en espíritu y en verdad. Necesitamos eso. Eso es nuestra práctica, eso es nuestro ejercicio.
la maldad que llevaba Saulo entonces se le borró, se le quitó. Y sobre todo el odio que tenían contra los convertidos cristianos. Tenía un odio de muerte. O sea, se contentaba ver sangre inocente correr por la acción mala que él llevaba. Le encantaba, etcétera. Entonces, pero él nunca pensaba de que el que gobierna, el que hizo todo la creación y el que hizo al ser humano, tiene control de poder, de omnipotencia, de omnipresencia sobre toda la creación. Si hay gente, hermano, que piensan que van a vivir para toda la vida. Hay gente que no necesitan de Dios y dicen, burlándose, con mis fuerzas yo logré esto, con mis fuerzas yo hice esto, no necesito a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, personas así que piensan y dicen, no saben que detrás de toda creación está la presencia de Dios. Y tarde o temprano, cada quien le va a tocar su turno, ya sea de morir, de pasar alguna prueba, y entonces, en la última hora, consciente o inconscientemente, dice, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! Y a veces Dios, aunque sea la última hora, tiene misericordia de ellos y le otorga el perdón con su amor y misericordia. Damos gracias a Dios por eso. Pero Saulo tenía un odio lleno su corazón. Para él era una gracia, para él era una obra ayudar a Dios en perseguir a los cristianos. Bajo esa situación, la presencia de Dios, que le rodeó más fuerte que una luz, que la del sol, lo tumbó al suelo, sus compañeros también, y ahí se le borró el mapa maligno que llevaba en su mente y en su corazón. Ciego, inútil, inservible, pregunta y contesta, ¿quién eres, Señor? Hasta ahí se dio cuenta que era un fugitivo de Dios. Se dio cuenta que la obra de persecución que hacía era obra de Satanás. Hermanos, la violencia es obra de Satanás. ¿Sí? ¿Cómo podemos intervenir los cristianos para detener la violencia en nuestros pueblos? ¿Usando armas? No. Tenemos las mejores armas, que es nuestra fe, nuestra oración, lo ferviente, espíritu ferviente de depender de la palabra del Señor. Y por lo tanto, hermanos, Jesús le dice, vete a la dirección que te doy, la derecha, y ahí vive un discípulo. Un discípulo es un seguidor de Jesús, ¿sí? En ese sentido, cada uno de nosotros, los creyentes convertidos, somos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. ¿Sí me explico? Porque si decimos somos cristianos, está correcto. Pero ahora, todo el mundo, hasta los borrachos, dice que son cristianos. ¿Sí o no? Hasta Satanás y los demonios se dan el lujo de decir que son cristianos también. Así que, hermano, si utilizamos mejor seguidores de Jesús, yo lo recomiendo, ¿verdad? Seguidores de Jesús. Un seguidor de Jesús o un discípulo es el que está aprendiendo cada día de la palabra del Señor. Entonces, Jesús le puso un chip en su mente y sus guardaespaldas se levantaron también. Lograron escuchar la voz del que hablaba con Saulo. Quizás no lo entendieron en el momento, ni Saulo tampoco, pero sí lo que entendieron es la dirección. Sí que tomaron de la mano y lo llevaron y tocaron la puerta
Y el que vivía ahí era un discípulo del Señor. Le abrió la puerta y quizás ese discípulo sabía de este Saulo. Así como otro discípulo llamado Ananías, porque hay dos Ananías, bueno, hay muchas Ananías, pero en el libro de Hechos hay dos. Uno y su esposa que mintieron a Pedro, y Pedro lo desmanteló y le dijo, no, han mentido al Espíritu Santo y cayeron muertos. Ese es uno. El otro es un discípulo, un profeta, llamado Ananías. Miren, tocaron la puerta en esa dirección que llevaban, y el que les abrió la puerta, pues era el dueño de la casa. Y posiblemente conocía la historia de este Saulo, lo que hacía, pero no le cuestionó o no le cerró la puerta para decir, no quiero recibir a Saulo, no quiero, sino que le abrió la puerta, le dio bienvenida. ¿Saben por qué no le cerró la puerta a Saulo sabiendo que Saulo era un asesino? Porque el Señor lo había ordenado. Digan conmigo, porque el Señor lo había ordenado. Cuando el Señor ordena algo, Él abre la puerta. Digan conmigo, cuando el Señor me abre la puerta, nadie la puede cerrar o negar. Donde Dios abre la puerta. Así que Jesús ordenó que se le abriera la puerta. ¿Sí? Y se abrió. Y también, cuando Dios da la orden de cerrar la puerta, la cierra. No importa que sea, hermanos, reyes, capitanes y tanta cosa como el faraón que le cerró la puerta. Dios mandó plagas. Como el Nabucodonosor de Babilonia. Le cerró la puerta y lo mandó a comer pasto de bueyes en el campo. Cuando Dios cierra la puerta. Cuando Dios abrió la puerta del arca de Noé, Noé obedeció y llamó a todos los animales en par que entrariesen. Pero aquí está el punto, hermano. Llegó el momento en que Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cierra la puerta, ¿quién la va a abrir? Nadie, hermano Benjamín. Nadie. Cuando Dios cierra, nadie la puede abrir. ¿Es que Dios es malo? No. ¿Es que Dios hace preferencias? No. Se le dio oportunidad. 120 años Noé estuvo testificando, hablando de Dios. Y ninguno se convirtieron, solamente él, sus hijos, las esposas de sus hijos y las de su esposa de él, 8. Llegó el momento que cerró la puerta y el momento se gozaron, dieron baile, porque a eso se dedicaban los bailes, las danzas, con todos los vicios que se hacen, los bailes y todo eso, y se gozaban porque nunca había llovido. Y pensaban de que pues iba a durar unos días, una semana máximo. Pero no. La lluvia siguió 40 días, hermano. 40 noches, días, sin parar. Subieron las aguas, taparon, cubrieron los árboles, los cerros y de todo. Entonces sí, corrieron tocando la puerta del arca de Noé. ¿Les abrió Noé a ellos? ¿Les abrió? No, porque cuando Dios cierra, nadie puede abrirlo. Y así pasó con este Saulo. Jesús ordenó que se le abriera la puerta y entró. Y empezó Saulo ahora por 3 días a ayunar y orar, sin comer, sin tomar agua, sin comer. Algunos de nosotros hemos ayunado 3 días sin comer, sin tomar agua. ¿Y se puede aguantar?
Hermano Martín, ¿se puede aguantar? ¿Eh? ¿Se puede? Jesús ayunó. ¿Cuántos días? ¿Cuántos? 40 días, hermano Daniel, 40 días. Jesús ayunó, sin agua, sin comida. Moisés, cuando subió al monte a recibir los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Cuántos días estuvo sin comer Moisés en el monte Sinaí? ¿Cuántos? 40 días. Así que mi hermano, 3 días no es nada. No es nada. Digan conmigo, 40 días no es nada. Digo, perdón, 3 días no es nada. ¿Se animan a entrarle algo así? Amén. Muchas veces se programan 21 días y un montón de cosas y todos los hermanos dicen, yo me anoto para ayunar, para orar y todo. Pero para cierta hora del día ya están probando. Pero programe usted conforme su necesidad, conforme su corazón, conforme al guía de la palabra del Señor, separar días, porque 3 días tiene un significado simbólico. ¿Sí? 3 días tiene un significado simbólico. 3 días estuvo Jesús sepultado, al tercer día resucitó. Amén. Sí que tiene significado. 3 días de oración y ayuno, en seco, ciego, no podía caminar, etcétera. Durante esos 3 días, el Jesús que le apareció a él en el camino a Damasco fue el mismo que se apareció al profeta y discípulo llamado Ananías, que vivía en Damasco. Ananías era un judío, creyente, convertido. Le apareció y le dice, Ananías. La forma que aparecía Dios en el Antiguo Testamento a veces se hacía audible, a veces se hacía en sueño, visión. Estás dormido, pero recibes una revelación de Dios. Y la voz del Señor aparece a Ananías y le dice, Ananías, quiero que vayas a la calle derecha y allí está orando y ayunando, ciego, imposibilitado de caminar, llamado Saulo. Y quizás Ananías, al escuchar esas palabras que el Señor le estaba diciendo en revelación, visión o en sueño, quizás cerró sus oídos. No quiero escuchar eso. No quiero saber de Saulo, porque el antecedente que tenemos los judíos en toda la tierra de aquel tiempo, y los judíos de Damasco, es que él anda arrestando y decapitando y encarcelando a todos los creyentes en Cristo. Y volvió quizás a acostarse, pero la voz del Señor se le apareció más fuerte. Muchas veces, hermanos, la creyente no hace caso hasta que le suceda algo. ¡Ay! Ya lo había soñado, ya había oído la voz. Muchas veces, hermano. Pero nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Digan conmigo, a mí me gusta, a mí me encanta, a mí me deleita escudriñar las Escrituras. Amén. ¿Cuántos trajeron sus Biblias?
¿Cuántos no tienen Biblias en casa? ¿Cuántos tienen Biblia en casa? Qué bueno, congratulations, etcétera. ¿Cuántos tienen una versión de la Biblia instalado en su smartphone? ¿Alguien no tiene? Vayan a Google, pongan ahí la versión de Reina Valera del 60, instálenlo y va a aparecer en la primera página de su celular para que usted ahí estudie la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo van a hacer hoy, después terminando el culto? Etcétera. Termino, hermanos, esta exposición para decir que escuchó Ananías. Y lo que Ananías tiene que hacer ahora, por la buena o por la mala, porque así es, a veces Dios, hermano, toma acción. Ah, que no quiero ir. Ah, ok. No vas a ir por la buena, pero por la mala vas a ir. Ese es el caso de Jonás. Cuando oyó la voz de Dios, que le decía, vete a Nínive, porque ya puse días contados para destruir hasta el más adulto, hasta el más pequeño, hombres y mujeres, animales. Ya Dios se cansa, Dios se fastidia, Dios, hermano, llega al punto en donde, así como sucedió con Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Amén. ¿Cuántos se acuerdan de Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó con esas ciudades? Descendió fuego, se destruyó, y Dios dijo, nadie va a reconstruir estas dos ciudades para toda la vida. Los que han ido, hermanos, a Israel, han ido en ese Sodoma y Gomorra. No hay ningún ser viviente que vivan ahí. ¿Saben por qué? Porque Dios lo sentenció y dijo, nadie va a volver a reconstruir esta ciudad. Así que, mis hermanos, ahí encontramos pues la misericordia, la bondad y los planes de Dios. Dios tiene planes aún para un asesino, para un borracho, un perdido, para cualquier ser que podamos decir, nadie le da un 5 por este. Para un mal hablado, un maldiciente, Dios tiene planes divinos para todos los seres humanos, porque Dios ama a la creación y las criaturas. Y por lo tanto, Dios ordenó a Ananías, Jesús ordenó a Ananías, el profeta, para que fuese a esa dirección. Ordenó a el dueño de la casa que se le abriera la puerta a Saulo. Ya lo que Saulo hizo de poderse ayunar, orar, eso no lo pidió Dios. No lo pidió Dios, no lo pidió Jesús. Ah, cuando llegue a la casa de la derecha, te pones a orar y a ayunar para que Dios tenga misericordia de ti y sane, devuelva tu vista. No, no lo pidió Jesús. Eso lo dispuso Saulo de corazón. Saulo dispuso de corazón orar y ayunar. Porque entre los judíos están acostumbrados a orar y ayunar, al estilo, a la manera de ellos, pero están acostumbrados. Y con la experiencia que tuvo Saulo, hermanos, es tan fuerte como para decir, ya pasó, ya sucedió, no pasa nada, como dicen los sonorenses. No pasa nada. ¿Cómo que no va a pasar? ¿Sí? Ahí estamos. Póngase de pie, hermanos. Vamos a cerrar este primer capítulo de estos estudios bíblicos. ¿Cuántos están contentos? ¿Y cuántos aprendieron esta tarde? ¿Cuántos aprendieron esta tarde? De veras, aprendieron esta tarde. Eso es lo que queremos, hermanos. Que ustedes aprecien la palabra de Dios y que lo pongamos en práctica lo que aprendemos.
Y así seremos mejores cristianos, mejores servidores del Señor. Llegó Ananías, tocó la puerta, pero no crean, hermano, temblaba las piernas. Pero no sabía lo que Jesús ya había hecho y lo estaba haciendo. Y entonces le dice a él, hermano Saulo. Por eso es que nosotros entre los cristianos decimos, hermano Benjamín, hermana Mónica, hermano Martín, hermano Isaí, hermana Diana, hermano Daniel, hermana Alejandra, hermana Jessica, hermana Briana, hermana la otra que no se me graba su nombre, ¿verdad? El Martincillo. Decimos hermano, hermana Yude, le decimos hermano. ¿Sí? Es una palabra cristiana, bíblica. Decir a los hermanos, hermanos, Dios les bendiga, etc. El Señor que te apareció a ti, me apareció a mí, me mandó para que viniese. Y voy a poner mi mano sobre ti para que recobres la vista. Y Saulo no dijo, ay, no quiero. Porque hay gente, no quiero que me oren por mí. Bueno, no quiero que me hablen de la palabra del Señor. Soy mormón, soy testigo de Jehová, soy católico, no quiero. Piensan que la religión les va a condonar su afirmación. Ananías puso la mano sobre la cabeza de Saulo. ¿Y qué sucedió? Ayúdeme, ¿qué sucedió? Cayeron capas de escamas de los ojos, cayeron como basura, cayeron. Y cuando cayeron, Saulo recobró la vista. ¿Sí? No necesitó de un examen de un encargado de la vista, porque nadie podía curarlo. Recibió el milagro del Señor. Y la palabra que cerramos con esto es, le dijo Dios, Jesús, a Ananías, sea lo que fuera de Saulo, él es un instrumento de Dios. Digan conmigo, cierran sus ojos, Señor, yo soy un instrumento tuyo. Yo soy un instrumento. No solamente soy hijo, no solamente soy creyente. Dígalo, Señor, soy un instrumento tuyo. Házmelo entender, abre mis ojos, que entienda, que yo comprenda que estoy en tus manos. Y desde que me convertí a ti, desde que me bauticé, desde que he estado escuchando y recibiendo tu palabra, me he dado cuenta que yo soy un instrumento. Tú, hermano, tu hermana, eres un instrumento de Dios. Un instrumento mediante el cual la presencia de Dios, que es el Evangelio y el testimonio de conversión que tú tienes, lo compartas con todos tus familiares, sin miedo, sin temor. En el nombre de Jesucristo, declaramos que somos instrumentos en las manos del Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús y un aplauso al Señor por todos y cada uno de nosotros. En este momento terminamos nuestra exposición de estudios. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, hermanos, que están presentes en el santuario de la Iglesia Fraternidad Cristiana, Iglesia de Dios, en Phoenix, Arizona. Queremos dar la bienvenida en esta otra sección del culto a Dios, a ustedes que me escuchan, y a los que están conectados y los que se van a conectar a la transmisión de este mensaje bíblico. El pasaje bíblico se encuentra en 1 de Corintios capítulo 3, capítulo 3, versículos 16 y 17. Luego, el segundo pasaje se encuentra en 1 de Corintios 6, 19. Y el tercer pasaje se encuentra en 2 de Corintios 6, 16. Comenzaremos con el primer pasaje mencionado. Dice la palabra del Señor. Me acompañen con la vista, por favor. O conmigo, acompañen la lectura de la palabra. No sabéis, acompáñenme por favor, no sabéis que soy templo
de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vamos a repetir otra vez porque esa es clave. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pasemos capítulo 6, versículo 19. Dice la palabra. Repitamos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? La tercera sección, tercer pasaje bíblico se encuentra en Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 16. Todos juntos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Que Dios añada bendición a los oídos, las mentes y corazones de los que van a escuchar este mensaje. Pueden sentarse. En ese pasaje bíblico he titulado estos 3 pasajes con este título sencillo: cuida tu templo y cultiva tu templo. Cuida y cultiva tu templo. Ese es el título de este sermón. Este escrito, su autoría fue Pablo, aquel que fue el perseguidor Saulo, ahora convertido, y entendió que era instrumento de Dios, hermanos, para llevar el evangelio a su misma raza, judíos. Donde quiera que estaban esparcidos los judíos fuera de Israel, tenían una congregación, un templo que le denominaban sinagoga. Era un templo, un edificio. Y este Pablo, una vez que entendió que era instrumento de Dios, porque antes era también instrumento, pero no de Dios. Era un mensajero, pero no de Dios. Todos los seres humanos, el bebé que todavía es un feto, ya Dios tiene un diseño marcado en la vida de toda criatura que viene al mundo. Pero los encargados para enseñarlos son los padres. Decirles que hay un plan eterno de Dios para sus vidas, para sus días. En lugar de ser instrumento o no saber nada de su destino, o dejar que el mundo cultural le formatee su carácter, temperamento y sus maneras de ser, su religión. Hermanos, Dios tiene un plan y destino para toda criatura,
humana. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Cuando usted va a hablar de Cristo a sus familiares o cualquier otra persona, amistades, usted use la palabra. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Dios tiene un proyecto. Y en base de eso usted puede explicar lo que significa esos planes de Dios. Entonces, entendió Pablo que era un instrumento. Y lo dice él en otras cartas que él escribió. Antes yo era celoso, fariseo de fariseo, y no me avergüenzo, perseguidor, blasfemo, el que torcía la Biblia a la manera, nuestras tradiciones. Pero ahora mis ojos han sido abiertos. Ahora ya no vivo yo para mí, sino vivo por una causa, para Dios. Cuando alguien se rinde a Cristo, cuando uno reconoce y acepta la palabra de Dios, desde ese momento su vida se pone en las manos de Dios. ¿Y saben qué dice la Biblia respecto a eso, hermano? Que nuestra vida está escondida en las manos de Dios. ¿Quién puede hacerte mal si nuestra vida está escondida en las manos de Dios? Nadie. El mismo Pablo en otra de sus cartas dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios? ¿Hambre, cuchillo, desnudez? Nadie. Ese es el autor de esta carta a los Corintios. Como instrumento de Dios, bajo inspiración del Espíritu Santo, llegó a entender, desde el momento que le apareció la luz que simbolizó la presencia de Jesús, el Cristo resucitado con todo su esplendor, con toda su gloria, le apareció yendo el camino a Damasco. Desde el momento que él sintió en su corazón, estando ciego e imposibilitado, invirtió 3 días de oración y ayuno. Hermanos, entendamos esto, que una vez estando en Cristo, estando en las manos de Dios, entregados en las manos de Dios, nuestra fe, nuestra vida, todo lo que usted y yo hagamos por la causa del Señor, es una inversión. Digan conmigo, mi vida es una inversión. Mi vida es una inversión. Digan conmigo, mi vida es una inversión. Póngase a pensar, o pongámonos a pensar, antes de conocer a Cristo, antes de acercarnos a la palabra del Señor, quizás éramos religiosos a nuestra manera. Ya porque una religión nos enseñaron así, o porque los padres nos enseñaron así, así aprendimos. Aprendí yo nací en un hogar cristiano. Muchos de ustedes, nuestros hijos, nacieron en un hogar cristiano. Yo también tuve esa oportunidad de privilegio. Cantaba yo las alabanzas, iba al templo porque me llevaban y me preguntaban quién era yo, pues soy cristiano. No por bautismo de niño, porque bautismo de niño no te hace cristiano. Pero se hace uno cristiano porque los padres son cristianos. Va al templo y de todo. Me acuerdo que mi papá, porque en la casa se convirtió en un pequeño templito. Con la mesa del comedor
servía el púlpito, como púlpito. Y ahí predicaba mi papá, que era un campesino. No había pastor, no había obrero, nada. Eran los primeros convertidos del pueblo. Y bueno, para hacer la historia corta, pero a la edad de 15 años, ahí entendí que mi religiosidad como hijo estaba en el buen camino. Yo repartía folletos en las escuelas, hermano. Llevaba mi bolsa en el recreo, repartía folletos y me caían como hormigas. Un montón de niños encima de mí querían un folleto de la Biblia. En esa edad, hermano, no tienen uno pena ni vergüenza, ¿sí o no? Una de mis últimas hermanas, me acuerdo que cantaba afuera de la casa en Salina Cruz. Cantaba cántico, pero a grito, pasaba todo el grito. Y ahora que ya creció, ya es grande, ya es maestra, le dije, ¿a dónde dejaste aquellos cantos? ¿Por qué ya no cantas? ¿Por qué ya no gritas? ¿Por qué ya no cantas al Señor? Entonces, Saulo, en esa experiencia de camino a Damasco, aprendió la potencia de Dios. Digan conmigo, camino a Damasco, en la aparición de Cristo resucitado a Saulo, entendió que hay un Dios soberano. Digan conmigo, Dios soberano, Dios omnipotente que todo lo puede, Dios omnipresente que se manifestó ahí con él. Entendió, hermano, que la vida humana no es una rienda suelta para hacer lo que a uno se le pegue la gana, sino hay propósitos, destinos específicos de Dios para cada persona. Entendió el poder de Jesús. Estando en casa de donde Jesús lo mandó para que él esperase un profeta llamado Ananías, para que pusiese la mano sobre él y recibiese el milagro, para recobrar la vista, él invirtió. La vida es una inversión. Nadie te obliga a venir al templo, hermano, hermana. No hago favor a alguien que yo venga al templo. Yo estoy invirtiendo mi vida en las cosas de Dios. Es una inversión. Y cuando tú lo haces de corazón, de convicción, la presencia de Dios va a estar contigo. ¿Cuánto dan un aplauso del Señor? ¿Lo que es? La presencia de Dios va a estar contigo. Va a andar contigo. Te va a proteger. Te va a iluminar. Entonces Saulo invirtió 3 días de oración y ayuno. Y yo pregunto, y lo voy a preguntar a él, cuando me toque llegar a mi casa original, lo primero voy a saludar a Jesús y le voy a preguntar a él muchas cosas que no he entendido aquí, por qué pasan, por qué suceden. Segundo, voy a ir a acercarme a Pablo y le voy a preguntar, porque ya está, le voy a preguntar y le voy a decir, hermano Pablo, cuando tú invertiste 3 días de oración y ayuno, ¿por qué lo hiciste? Lo hiciste para que demostrar que como judíos que están acostumbrados a orar y ayunar 3 veces a la semana, 3 veces cada día, le voy a preguntar y hasta ahí voy a saber el secreto. Pero ahora yo quiero pensar
que aunque Pablo no sabía por qué invertía 3 días de oración y ayuno, que no lo entendía, el Espíritu Santo le puso en su mente, en su corazón, orar y ayunar. Cuando el Espíritu Santo pone en tu mente, en tu corazón, leer la palabra de Dios, amén, leer, es el Espíritu Santo. No te das cuenta que pone tu pensamiento, voy a leer la Biblia, voy a estudiar la Biblia, qué pena, yo no estoy leyendo la Biblia, ¿verdad? Hay alguien que nos está diciendo eso. Y lo bueno es que usted toma la Biblia para leer la Biblia. ¿Por qué? Porque este es el testamento, este es el reglamento, este es el código, esta es la ley. Esto no es, hermano, tenga la Biblia y déjelo allá. No. Dígale, hermano, que está a tu lado. La Biblia es nuestra constitución, es la ley. El Espíritu Santo te pone, te inspira. Voy a leer la Biblia, voy a leer la palabra de Dios, voy a acercarme a Dios, voy a orar, voy a ayunar. Jesús, hermano, llámele fanático, pero él dependía de la palabra de Dios. Y era hijo de Dios, Era Dios mismo. Pero como humano necesitaba de estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Está claro, hermanos? Ese es el libro de Constitución, de código para nuestra vida. No lo dejes a un lado. Es para que lo leamos. Pero Saulo hasta ahí quizá tenía estudios teológicos de la escuela de Gamaliel, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, como dice Génesis 1, 2, 3, Espíritu de Dios. Sabía, por estudiar el Antiguo Testamento, sabía que el Espíritu de Dios que habló a Noé, a Abraham, a todos los profetas, todo, pero con experiencia propia, como una vivencia personal, Pablo no sabía, no había tenido esa experiencia. Un encuentro con Jesús, pues no tampoco. Buscar a Dios, pues a su manera sí, pero no la manera de Dios. Hasta que Cristo le apareció el camino a Damasco. Así que este Pablo, sin saber, sintió en su corazón orar y ayunar. Póngale, porque pues estaba ciego y no podía caminar, no puede leer la Biblia. Póngale que fue la necesidad esa la que le motivó encerrarse, porque, hermano, en la oración y el ayuno y la lectura de la palabra tienes que encerrarte donde no hay mucho ruido, donde no hay perturbación. Y si no tienes un lugar, que casi todos los apartamentos y las casas tienen un cuartito, le dices a tu familia, le dices, me voy a encerrar unos minutos, voy a leer la palabra de Dios, voy a meditar en la palabra de Dios. Le dices a tu familia, tales días voy a abstenerme de la comida porque voy a invertir mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, según Romanos capítulo 12, te encierras.
Y si en el lugar donde tú vives no hay cuartos, pues enciérrate dentro de ti mismo. Pone corralito tu mente, tu corazón, como hay ruido, pero como que si no lo escucharan. O si no, ponle esa gomita que se le pone en el oído, ay, no escucha nada. Esos audífonos, ¿cómo se le llama eso de que se pone para escuchar lo que se escuchar y no perturbar a alguien? Le pones esos dos aquí y estás escuchando música, estás escuchando, etcétera, pero no escuchas a tu hijo que te está llamando, que te está diciendo, no escuchas, porque tienes eso en el oído. Encerrémonos con algo de eso, concentrados en la búsqueda de una respuesta a nuestra situación, en la búsqueda de una definición. ¿Por qué es que fui escogido por Dios? ¿Por qué es que yo fui escogido por Dios? ¿Por qué? Todo se aprende, todo se invierte. Y en ese ayuno de 3 días llega un mensajero. Hay sorpresas cuando tú inviertes tu vida con propósitos espirituales que te beneficia. Dios escoge mensajeros para llamarte, para decirte, sentí en mi corazón que estás orando, estás leyendo la Biblia, me uno a ti para formar un equipo de oración y ayuno. Lo que está más presente como ataque es el otro enemigo, que ese es un mensajero también, pero ese es para perturbar, para echar a perder el ayuno, y cuando te das cuenta es que ya tienes el pedazo de hamburguer en tu boca y dices, ay Señor, perdóname, eché a perder mi ayuno. Entonces Pablo aprendió en esos 3 días de oración y ayuno, aprendió a fortalecer su fe. La oración y el ayuno te ayuda a fortalecer tu fe. Amén. Aunque tu cuerpo te sienta débil, pero tu vida interior se siente fuerte. Cuando oras y ayunas y lees la Biblia, lo que hace fuerte a un cristiano es la oración, el ayuno y el estudio de la palabra del Señor. ¿Cuánto dan un aplauso fuerte al Señor, Dios Todopoderoso? Cuando tú lo haces, no quiere decir que te libras de cualquier enfermedad, ataque, debilidad. No, a lo mejor se te va a amontonar. No importa. Pero si tú estás fortalecido, si tú estás fortalecida, esa misma inversión espiritual se convierte en espada de 2 filos para decir al enemigo, al mensajero contrario, en el nombre de Jesús, quítate de aquí adelante de mí. Apártate. Porque estoy dedicado, estoy invirtiendo mi vida para conocer el poder del Señor Jesucristo. Jesús mandó a un mensajero llamado Ananías. Cuando Ananías miró la visión, el sueño, la voz, se tapó el oído, dijo, no, ese es un tigre, ese es un león, eso es un asesino. No quiero saber nada. Hermano, la voz de Dios te insiste, me insiste. Hay una vida interior que escucha la voz de Dios. Insiste. ¿Se acuerdan de Samuelito, el profeta del Antiguo Testamento? Que su madre era estéril y no podía tener hijos.
oró y ayunó hasta que Dios le dijo, te voy a conceder. Y tuvo un hijo. Y cuando creció, ya hizo grandecito, se lo dedicó a Dios y lo dejó en el templo, bajo la custodia de un sacerdote de Dios. Durante la noche escuchó una voz. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando usted invierte su vida en oración y ayuno, en la lectura de la palabra, en compartir la palabra de Dios a otros. Suceden cosas que la gente no entiende. Hace poco alguien me dijo, ¿tú crees en los fantasmas? Yo le dije, no. El único fantasma es el diablo y eres tú. Pero de ahí son imaginaciones de la mente. Y corrió Samuel y le dice, Elí, era el sacerdote, Elí, ¿me llamaste? A la noche. No te he llamado. Regresa Samuel a su cuarto y al rato, otra vez la voz. Cuando uno invierte su vida en las cosas espirituales, Dios manda mensajeros. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Dios te sigue hablando, te sigue insistiendo. Porque la primera no entiende, Samuel no entendió. La segunda, la voz de Dios, se levantó Samuel y fue al profeta, al sacerdote Elí. ¿Me llamaste? No. Pero ya se preocupó el sacerdote Elí y le dice, espérate. ¿Sabes qué? Otra vez que escuches la voz, párate y dígale, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Habla que tu siervo escucha. Regresó Samuel en su cuarto. Y otra vez la voz del Señor. Samuel, Samuel, Samuel. Se levanta. Con la instrucción del sacerdote Elí, le contesta, heme aquí, Señor. Tu siervo escucha. Y ahí es donde él recibió el mensaje de Dios. Así como Dios habló a Moisés en medio de la zarza, ¿se acuerdan? Moisés quiso entrar, dar el brinco en medio, pero dijo, hey, momento, quita esas sandalias asesinas que traes, quita toda esa inmundicia que tú traes un pasado negro, quítalo, porque el lugar que tú pisas, santo es. Ese es el caso de Moisés. Pablo no sabía por qué invirtió 3 días de oración y de ayuno. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo de Dios, digan conmigo, el Espíritu Santo de Dios era lo que le estaba impulsando, era el que le estaba poniendo en su mente, el que estaba poniendo en su corazón, ya sea por causa de su ceguera o cualquier otra razón. Él invirtió dedicando su vida a la búsqueda de un nuevo significado. Por eso, hermano, un culto no es suficiente. Dígale, hermano, que está a tu lado. Un culto no es suficiente. Venir al culto un domingo no es suficiente. ¿O es suficiente? No. Si antes, hermano, teníamos ¿cuántos cultos a la semana? 2, ¿no? Uno de oración y uno de culto general. Y el domingo. Pero llegó la pandemia y nos acomodó de otra manera. Eso no quiere decir que vamos a seguir así. Vamos a hacer conforme a la voluntad del Señor. Amén. Entonces, hermano,
Ahí fue descubriendo Pablo. Fue descubriendo. Y cuando llega el mensajero y le dice, Pablo, o Saulo primero, es el nombre religioso antiguo, pero se convirtió en Pablo. El mismo que apareció a ti hace días, me habló y me pidió que viniera a orar por ti. Así que Ananías no le dice, ¿quieres oración? Como hoy la modernidad. Hay gente, hermano, que se están muriendo de cáncer, muriendo de cosas. Le llueve problema donde quiera. Y le llega un mensajero, ¿quieres que ore por ti? No. Qué terrible la vida ciega de una persona religiosa. No le pidió permiso este profeta de Dios, Ananías. Vine obedeciendo la voz del Señor. Vine a orar por ti. Voy a poner mi mano sobre ti. Y lo que pasa de mi mano sobre ti no es asunto mío, es asunto de Dios. Si Él quiere que te quedes ciego por un tiempo, ¿por qué no ser feliz? Amén. De hecho, yo conozco, ustedes conocen gente que no le falta gozo ni alegría de ser cristiano, aún siendo limitado por la vista, por un brazo, los dos brazos, pies, para no seguir al Señor. Pero lo que resulte de mi mano sobre ti ya no depende de mí. Pablo, ya no depende de mí. Y Pablo estaba escuchando. Eso no lo escuchaba en la escuela de Gamaliel. En la escuela de Gamaliel se le enseñaba, lo que tú haces vas a ver resultados. Pero Ananías le dice, lo que va a resultar de esto no va a depender de mí. Que tú piensas, oh, qué profeta poderoso que mandó Dios. Ananías ni aparece en la lista de los apóstoles. Era como un Esteban, un diácono, un miembro de la congregación. Como miles y miles de cristianos quienes creyeron en Jesús y que no están registrados en el libro, como con la lista de los apóstoles. Es como Nicodemo, un maestro de la ley, que creyó en Jesús, se convirtió, pero se quedó en el anonimato. No aparece en la lista de los apóstoles, ni aparece que estaba predicando, que aquí. Pero a la mera hora, cuando nadie podía echar mano, entró Nicodemo para pedir el cuerpo del Señor. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Corrijo, eso, José de Arimatea. Es el que pidió el cuerpo del Señor. Nicodemo era otro de los fariseos que vino a Jesús de noche, etcétera. Y Pablo, no hizo otra cosa más que inclinar su cabeza, aceptar la orden de Jesús, aceptar el mandamiento de Cristo, aceptar la comisión de Jesús de enviar a este siervo. Cuando Ananías puso la mano sobre él, aleluya, no es la mano del pastor, no es la mano de los que se llaman profetas, porque hay muchos profetas hoy. Hay muchos de los que se autodenominan
exhibiendo que tienen un poder heredado. Quiero decirles, hermano, Dios no da ningún poder a nadie para que nadie se apropie del don de Dios. Repito, Dios no da ningún poder a nadie para que nadie se apropie del poder de Dios. No, Dios lo da y lo quita. Dios lo da por una necesidad que hay. Y tal vez nunca más te va a usar de esa manera. Dios es libre para hacer lo que quiera, ¿sí o no? Pero cuando Ananías puso la mano sobre él, yo no le voy a preguntar qué sentiste, porque esa es una moda de hoy. ¿Qué sentiste, hermano? Oh, sentí algo caliente, sentí que mi piel se puso como piel de gallina, ese es sentimental, emocionalismo. Yo no me voy a preguntar qué sentiste, porque él me va a rechazar y capaz que me mande a otro departamento allá. Pero yo le voy a preguntar, ¿qué experimentaste cuando las capas caían de sus ojos? Eso sí. Porque esa es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Y termino, hermanos, este primer ensayo de mensaje, presentación, para decir lo siguiente. No solamente Saulo recibió su vista, no solamente recobró su vista, sino ¿saben qué? Dice las Escrituras que fue lleno del Espíritu Santo. Digan conmigo, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Lo llenó. ¿Quién fue el que produjo el milagro de la vista recobrada? ¿La mano de Ananías? No. ¿La voz de Ananías? No. Era la mano de Dios. Dale un aplauso fuerte, porque Dios sigue hablando. Me sigue hablando, te sigue hablando, mi hermano, ahí donde estás. Quiero pedir que se ponga de pie. Lleno del Espíritu Santo. Eso sí, nunca en la vida de Saulo desde que nació, nunca había experimentado la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Estar posesionado. Estar posesionado del Espíritu Santo significa que Él toma control. Toma control. Lleno, posesión, control. Digan conmigo, lleno del Espíritu Santo significa posesión y control. Ahora ya no te vales por ti mismo. Ahora yo no me valgo a mí mismo, porque estoy lleno del Espíritu Santo que me atrapó y me tiene controlado. Ya no voy para donde yo andaba. Ya no voy a pensar como yo pensaba. Ya no voy a hacer lo que antes hacía. Ahora voy a hacer
la voluntad de aquel que me ha posesionado y me controla a mí. Allí no aprendió Saulo en un instituto bíblico, un seminario, en una universidad, de parte de un rabino, de un profesor, de un académico. Él no aprendió la doctrina del Espíritu Santo por esos medios. Él lo aprendió a través de la imposición de manos. Él entendió que no fue la mano de Ananías que haría una magia. Pedro, no sé si entendió con lo que dice el libro de Hechos, que con la sombra de Pedro se levantaban los enfermos, paralíticos. No sé si Pedro entendió eso. Pero no era la sombra de Pedro, sino era la sombra del Omnipotente, la sombra de Dios, la sombra de la gloria de Dios. Ese es el que hace poder. Hoy, hermano, termino con eso. Y ahí arranca Pablo a escribir estos pasajes bíblicos que voy a predicar en los siguientes servicios. Hoy solamente rastreé todos esos datos para informarles, predicando, y a la vez conectarlo con el autor del cambio de su vida, el Espíritu Santo. Y así puede ahora entender si el Espíritu Santo me tiene posesionado, si el Espíritu Santo me tiene controlado, entonces digan conmigo, yo soy templo del Espíritu Santo. Ponga su mano en su corazón o levante su mano. Cierren sus ojos. Haga la oración que usted siente, basado en el testimonio de este mensaje de Pablo. Hoy el Espíritu Santo está en medio nuestro. Es más, está con nosotros, está dentro de nosotros. Y Él quiere decirte una noticia nueva para tu vida. Señor, en este momento, tu aparición a Saulo, camino a Damasco, cambiaste el rumbo de su vida. Y no solamente lo cambiaste, le diste una nueva vocación, que se confirmó con la oración y el ayuno de 3 días, que se confirmó con la intervención del mensajero Ananías, que se confirmó con la llenura del Espíritu Santo en su vida, que se confirmó con el milagro de recobrar la vista. Ahí, hermano, Pablo entendió. Ahí, mi hermano, yo entiendo de que hoy soy templo del Espíritu Santo. Cuídalo, cuidemos, cultivemos este templo espiritual. No permitamos que se eche a perder, no permitamos que se contamine nuestro templo. No, hermano, el templo del Espíritu tiene que darle mantenimiento. Por eso estamos hoy. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por hablar a mi vida, hablar a mi corazón. De hoy en adelante estoy abierto para ser dirigido por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Con un aplauso despedimos. Terminamos esta exposición de la palabra